Vamos a hablar de nuestra salud y ya lo anticipábamos en el comienzo del programa. Cáncer de colon, ¿se puede prevenir? ¿Se puede prevenir? ¿Cuáles son los síntomas? Esas alarmas, esas alertas a los que tenemos que estar atentos y hay que darle mucha importancia. La salud primero, siempre, siempre. Para hablar de este tema está ella con nosotros. Sandra Garcés está acompañándonos, que es la jefa de gastroenterología del Hospital El Carmen. Sandra, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Por favor, nos ¿Cómo encanta están? poder tenerte acá un rato. Bien lo preguntaba Majo, si se puede prevenir el cáncer de colon, pero me gustaría antes que definiéramos qué es exactamente este cáncer localizado en esa parte del cuerpo. Perfecto. El cáncer de colon es un cáncer que afecta la última parte del aparato digestivo, es decir, el colon y el recto. Se llama cáncer colorectal, generalmente lo denominamos así. Sí. Es un cáncer que es totalmente prevenible, pero que causa muchísimas muertes todavía. A pesar de eso, tenemos 15.000 casos nuevos anualmente y 7.000 muertes. Casos nuevos. Y 7.000 muertes ¿Eso a nivel anuales. país? Es decir, que es equiparable a las muertes que se producen por accidente de tránsito. Claro. Y es un cáncer que es el segundo en mortalidad, después del cáncer de mama y del cáncer de pulmón. Pero a diferencia de esto, es que lo podemos prevenir totalmente. Claro, y ahí está la pregunta de Majo, y yo digo, me parece que siempre sobrevuela el miedo de llegar tarde, de no hacer el estudio a tiempo o no escuchar el cuerpo, no ver las señales que el cuerpo da. A veces son totalmente asintomáticos, ¿no? Hay pacientes que no tienen ningún síntoma. Por eso es que se hacen estos o se implementan estos programas de pesquisa. Es decir, vamos a buscar a la población general sana, ¿sí? A partir de los 50 años. Entre 50 y 75 años es donde tenemos que hacer una búsqueda intensiva. Ya hay pacientes que por antecedentes familiares de cáncer de colon ya saben que tienen que estudiarse. Pero ¿qué pasa con la población? Que es la mayoría, el 75%, que son los cánceres esporádicos, que esos nadie los detecta porque además son asintomáticos. Entonces, la pesquisa y la búsqueda está ahí. Entonces, tenemos que hacer prevención. La prevención primaria, como en todas las enfermedades, digamos, se refiere más que nada al cambio de hábitos alimentarios, consumir más fibras, hidratarse bien, disminuir el consumo de carnes y de grasas, evitar el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo. La obesidad está muy relacionada con este tipo de patología. Entonces, esa sería la prevención primaria. Pero y después la prevención secundaria es ir a buscar a esa población que necesitamos detectar. Que no sabe, sabe nada. sabe que está enferma. La prevención se hace en pacientes asintomáticos. Es decir, el Programa Nacional del Instituto Nacional de Cáncer justamente está con su mirada puesta en este tipo de pacientes. La población normal, sana, sin antecedentes familiares. Porque dijiste recién, para repasarlo y tenerlo Sí. absolutamente claro, así como marcado a fuego en esta nota, que la búsqueda intensiva se hace desde los 50 años. 50 a partir años. de los 50 años hasta los 75. Digamos, el foco hoy estaría en prevenir en los Exacto. menores ¿Por de qué? esa edad. Porque Porque la lesión primaria es un pólipo. Un pólipo es un crecimiento anormal de células dentro del tubo digestivo o de cualquier otro órgano. Entonces, comienza un pólipo, sobre todo el pólipo adenomatoso, que es el que nosotros tenemos que pesquisar. Sí. Ese pólipo tarda en crecer o en transformarse en cáncer más o menos unos 10 a 12 años, o sea que nos da tiempo. Si nosotros llegamos a tiempo, podemos sacar el pólipo y cortamos la progresión a cáncer de colon, ¿sí? O podemos detectar cáncer de colon en forma, digamos, de crecimiento reciente o de inicio muy próximo, entonces podemos curarlo. Hasta un 90% se puede curar. ¿Hay algún tipo de valor cuando me hago un examen de sangre, supongamos normal, que tenga un valor alterado en algo y que alguien que esté pesquisando diga, qué raro esto, averigüemos por el otro lado, que me pueda dar algún tipo de duda quizá, aunque no sea eso lo que esté pesquisando? Sí, los pacientes, por ejemplo, que presentan anemia, que tienen pérdida de peso, cansancio, que notan que cambia su ritmo evacuatorio, es decir, a lo mejor pasan de la diarrea a la constipación en forma continua. Algún indicio de eso ya indica que hay que consultar y seguramente ese paciente directamente va a colonoscopía. Mira vos, no solamente la aparición de algo sanguinolento, No. las heces, sino esto que decías vos, un cambio. En el ritmo evacuatorio. El ritmo es muy evacuatorio. variada la sintomatología del Claro. cáncer de colon. Por eso
Generalmente cuando se detecta cáncer lo detectamos muy tarde, cuando ya da todos estos síntomas tan importantes. Claro. Entonces hay que llegar antes y Claro. podemos llegar antes. Y la endoscopía para eso salva vidas y en eso ahora, si quieren les cuento un poquito. Sí. Tenemos 2 formas nosotros de hacer pesquisa en los pacientes que no tienen síntomas. Estamos hablando de la población que está normal, sana. Bien. No le podemos decir a toda la población de 50 años que se haga una colonoscopía, porque además, si no tenés síntomas, hacerte una colonoscopía por ahí puede resultar un poco invasiva. Entonces tenemos este test, el test de sangre oculta en materia fecal. Es un test muy simple, digamos, es una solución que tiene anticuerpos contra la hemoglobina humana. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros les entregamos a los pacientes que no tienen síntomas y no tienen antecedentes familiares. Los otros pacientes tienen que ir a colonoscopía, ¿sí? Pero estos, les entregamos este dispositivo que tiene una varilla, que tiene unas ranuritas. Le decimos que defeque en algún recipiente seco, que haga unos toques con esta varillita, que se rellenen las ranuras, nada más. Sí. Lo vuelven a poner acá. Y esta solución tiene anticuerpos contra la hemoglobina humana. Este es el test inmunoquímico, es decir, el test de sangre oculta inmunoquímico, es específico. Bien. Y detecta hemoglobina humana y sobre todo de sangre del intestino. Ese llamémosle dispositivo o Sí. herramienta de detección, Sí. ¿va luego al laboratorio o la Esto- persona en el momento? Claro, En realidad en varios países se les llega al paciente por correo, le avisan, pase por la farmacia a retirar su dispositivo y lo hace el paciente en la casa directamente, porque esto después se destapa esta partecita y se coloca en un cassette que tiene un control y tiene un signo positivo o negativo. Es como un test de embarazo, Eso. digamos, ¿no? Parecido. O Si sea, da positivo, Sí. quiere decir que en esa materia fecal que no vemos a simple vista hay sangre. Entonces, si hay sangre, si da positivo, ese paciente se tiene que hacer colonoscopía. Si da negativo, ese paciente se repite todos los años o cada 2 años, según las guías internacionales, eso varía un poquito, hacerse el test, nada más que hacerse el test y con eso estamos previniendo ¿Es el cáncer de determinante a la colon. hora de que dé negativo para quedarnos tranquilos? Digo, o sea, me da negativo, Sí. listo, me quedo tranquila Me- hasta la próxima. Hasta el próximo muestra, año. Tiene es el- unas altas sensibilidad y especificidad. Bien. Y para detectar este tipo de lesiones. Es decir, al año te lo volvés a repetir. Perfecto. O sea, el paciente no va a ver nada en ese test. Lo que va a ver es el positivo o el negativo. Nada a simple más. vista no se ve nada. En realidad nosotros le entregamos el dispositivo al paciente y hacemos que vayan a nuestro servicio, exacto. nos entreguen la muestra y nosotros la procesamos. No es para que lo estar haga él más en su casa, seguros. sino que va Sí, al servicio. se acercan ahí- y nosotros le damos es una lectura de 10 minutos y le damos positivo o negativo y le decimos cómo seguir. Si me permite, quiero preguntarte algo. Sí. Ante cualquier estudio o ante un test de este tipo, lo primero que me parece es que la gente dice, tengo miedo de lo que va a resultar. Digo, es casi psicológica la pregunta, pero ¿cómo se hace para combatir ese miedo de la persona que necesariamente se tiene que hacer el test, llegada a cierta edad, que decimos de manera silente, quizá está atravesando un cuadro problemático, pero tiene miedo de hacérselo? Mucha gente tiene miedo de hacérselo por el resultado. Muchos te dicen, tengo miedo al resultado, pero si mientras más temprano lleguemos, más resultados positivos vamos a tener. Te podés curar del cáncer de colon. Claro. Ok. Más del 90%, si llegamos a tiempo. Y si tenés pólipos, la lesión precursora, los sacamos, los extirpamos y listo. Eso después se hacen controles, a lo mejor al año, depende del tipo de pólipo o de la cantidad de pólipos al año o a los 2 años o cada 3 a 5 años. Eso lo vamos viendo de acuerdo a cada paciente y al antecedente que tiene, ¿no? Importante. Eso es para personas, dijiste, sin síntomas, sin antecedentes. Exacto, el test de sangre oculta. El test sin antecedentes, sin síntomas, mayores de 50 o se lo puede hacer cualquier A persona? partir de los 50 años. A partir de los 50. Sí, hay estudios que hablan, multicéntricos, que todavía están en revisión, que hablan a partir de los 45 años, porque se está viendo cada vez más cáncer de colon en personas más jóvenes. Esto pasa porque los pacientes ya más grandes ya saben que se lo tienen que hacer, entonces ha disminuido mucho la incidencia porque se hacen los controles regularmente. Pero se ha visto en algunas poblaciones muy específicas, por ejemplo en indígenas de Alaska o en la población negra en Estados Unidos o en los indígenas americanos.
son poblaciones que tienen, es multifactorial esto, ¿no? Pero hay una cuestión genética de por medio también. Pero, por ejemplo, en las poblaciones de hoy, digo, hoy que corremos tanto, que hay malas noticias, que hay cuestiones que no alcanzan, en fin, y mucha gente con problemas gástricos, Sí, ¿no? De nervios, de estrés, sí. que todo va al estómago, ¿no? A toda esa zona, lamentablemente. ¿Eso puede traer acarreado más adelante un cáncer de colon? No, seguramente lo que está asociado a esto, al tema del estrés y somos seres emocionales y todo lo canalizamos a través de nuestro aparato digestivo, generalmente esos son trastornos funcionales, es decir, colon irritable, dispepsia, que tienen síntomas parecidos, pero por eso lo ideal siempre es consultar al médico. Nosotros, no solamente los especialistas, sino los médicos generales o clínicos pueden detectar un síntoma funcional, que le llamamos nosotros, que es esto que tiene que ver con las emociones y el estrés, y un síntoma ya anatómico, o sea, una alteración anatómica o que haya un cáncer, ¿sí? Pero eso lo puede determinar el médico nada más. Hay una aplicación muy interesante que se llama chequeatucolon.com.ar. Es a la que hacíamos referencia recién, un formulario para llenar. Sí, es un formulario, son más o menos unas 15 preguntas que te va llevando como para tener en cuenta si hay que consultar rápido o no. Eso no reemplaza al médico, ¿no? Lo tenemos, mirá. Ahí lo estamos mostrando. Bueno. Eso uno lo va llenando con las preguntas que van surgiendo, de acuerdo al antecedente de cada paciente, te da un aproximado de cuál es la conducta a seguir, ¿no? Esto no reemplaza la consulta médica de ninguna manera. Es una aproximación. Es una aproximación y, bueno, uno puede, por ahí si tiene miedo de inicio consultar, ver qué posibilidades tiene. Si hay alguna alteración va a decir, hay que hacerse un chequeo urgente o consultar a tu médico. ¿Dónde se encuentra esto, Sandra? Esto es una aplicación que se baja, esto en realidad nace de otra aplicación que se llama Captiva, que es para gastroenterólogos y médicos en general, para hacer el seguimiento de los pacientes. Ah, ok. Ahí está en el graph. Ahí está. Me cuenta la producción, perfecto. Está en el graph cómo llegar a este chequeo, a este formulario por internet. Esto ayuda, digamos, es una herramienta más, pero eso no siempre, Sandra, insisto. ese dispositivo tan interesante que la verdad es que es la primera vez que yo lo escucho, ¿lo podemos encontrar en dónde? ¿A dónde se compra? Eso ¿Dónde en se cualquier, en realidad, si vos consultás a tu médico de cabecera, te lo solicita y cualquier laboratorio lo realiza, ¿sí? Tiene que ser el inmunoquímico, que es más específico para sangre humana, porque antes no hay que hacer dieta, que eso también da más adherencia al paciente a hacerlo, porque, digamos, antes había que hacer una dieta especial, no comer carnes. Ahora no es necesario, así que es mucho más fácil. Son 10 minutos y uno puede salvar vidas con esto. Sandra, ¿es eso a nivel estudios, eso o después llegado el caso? La colonoscopía. El que da positivo, colonoscopía, o el que tiene antecedentes. Hay un 25% de pacientes con enfermedades inflamatorias, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, que deben hacerse controles con colonoscopía. Está la poliposis familiar, digamos que está asociada a pólipos. Ahí es un síndrome, que es el síndrome de Lynch. Son patologías que están asociadas a trastornos hereditarios y genéticos, que esos pacientes sí o sí tienen que hacerse colonoscopía. Pero ya lo saben, ya están estudiados, ya hay test genéticos de por medio. O sea, esa población no es la que nos preocupa en forma permanente, sino porque esos ya están como encaminados. Claro. Lo que nos preocupa es la población en general que no tiene síntomas. Te voy a hacer la pregunta del paciente. ¿Es molesta la colonoscopía, doctora? La colonoscopía no duele, salva vidas, que eso es muy importante. No duele para nada. Lo molesto, si hay algo molesto, se hace con sedación. Es un estudio que dura entre 15 y 20 minutos. Se hace con sedación total, no sentís absolutamente nada. Puede molestar el día anterior porque tiene que ser una colonoscopía de calidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tengamos una visión completa de la mucosa intestinal, es decir, que no haya nada, absolutamente nada de materia fecal, ni ningún otro resto. Entonces, la preparación el día anterior, que hay que tomar un purgante, eso puede llegar a ser lo molesto en este caso, pero digamos, no duele. Te digo rápidamente, lo hice el año pasado, pasé por ese estudio el año pasado. Lo más molesto es eso, es la preparación, que ya hoy en día viene muy solucionado el tema. Vas a la farmacia, viene el kit del polvito que se disuelve en agua, pum, 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 lo tomás. Chao. Y al otro día ni te enterás y la gran noticia después de haberte hecho el estudio y saber qué dictamina ese estudio. Nada mejor me parece siempre que ver en grande, en una maqueta, una suerte de maqueta, cómo es nuestro cuerpo por dentro. Ustedes están haciendo una acción concreta con una maqueta gigante. Exacto. Tenemos un colon, por suerte,
hemos logrado que nos realicen un inflable, un Ajá. colon gigante, le decimos nosotros. Sí. Es una representación de lo que sería un colon normal. Vamos a hacer una presentación este sábado Sí. de 10 a 14 horas en el Parque San Martín, al frente de la Fuente de los Continentes, así que está invitada toda Ajá. la población en general. Necesitamos que se acerquen porque va a haber un grupo de médicos del servicio explicando y de Qué bueno. técnicos también explicando qué es la colonoscopía, qué es lo que estamos buscando, qué lesiones se pueden encontrar. Cuando la gente entra y mira y realmente sabe de qué se trata, la verdad que el miedo desaparece. Y nosotros también le damos ciertos márgenes de seguridad. Y además pensar en esto, que si uno llega a tiempo, uno salva su vida. Sí. Eso es lo más importante. Sí, tal cual, tal cual. Total. Repitamos, Así que los en el esperamos. Parque San Martín, Parque San Martín de 10 a 14 horas este sábado 1 de abril, porque el 31 de mayo es el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Colon. correcto. Frente a la Entonces, fuente o en las cercanías Sí, de la Fuente de la las Américas. Fuente de las Américas. Los Perfecto, bueno. esperamos. A todos. Sí, 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 Los sí. esperamos a Bueno, todos. ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. No, Un placer Gracias, gracias a Sandra. tenerte. ustedes. Gracias por este espacio y la verdad que la mejor forma de prevenir es difundir estas noticias, así que muy agradecida por la invitación. Gracias a vos A por venir hasta el ustedes. programa. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.